La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato bíblico, es una advertencia, una tragedia y al mismo tiempo una lección de fe inquebrantable. Esta es la historia de un hombre marcado desde su nacimiento, rechazado, expulsado, condenado al olvido, hasta que el destino lo colocó en el lugar más alto de su pueblo. Su nombre era Jefté. Imagínalo por un instante, hijo de una prostituta, señalado desde niño, ignorado por su padre y humillado por sus hermanos. Sin hogar, sin herencia, sin nombre, para todos, él no era más que un bastardo. Pero Dios, una vez más, eligió lo inesperado. Y aquí comienza el dilema que te hará cuestionar todo. Porque Jefté no solo sería llamado a liderar Israel en una de sus guerras más sangrientas. Antes de enfrentar al enemigo, él haría un voto, un pacto con Dios que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En medio del desespero, Jefté prometió ofrecer como sacrificio a lo primero que saliera de su casa si ganaba la batalla. Lo que no sabía era que quien saldría a recibirlo sería su propia hija. Sí, su única hija, su alegría, su herencia, su futuro. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Por qué hizo un voto tan extremo? ¿Fue realmente necesario? ¿Dios aceptó ese sacrificio? Estas preguntas siguen resonando a través de los siglos, inquietando a teólogos, creyentes y lectores de la Biblia por igual. Pero antes de juzgar a Jefté, debes conocerlo. Debes caminar con él por los senderos polvorientos del rechazo, sentir la soledad de quien fue despreciado por su propia sangre y presenciar cómo un hombre sin nada se transforma en el líder que Israel necesitaba. No te equivoques. Esta no es una historia de héroes perfectos ni de finales felices. Es una historia cruda, humana, llena de dolor, decisiones difíciles y consecuencias eternas. Una historia real, contada con la intensidad que merece. Prepárate para sumergirte en los días oscuros del antiguo Israel, donde la fe luchaba contra la idolatría, donde los jueces gobernaban sin corona y los votos podían costar más que la vida misma. La historia de Jefté es una de las más olvidadas de las Escrituras, pero también una de las más impactantes. Una historia que necesita ser contada, porque en ella descubrimos lo que significa ser fiel, incluso cuando la fidelidad duele. Él no buscaba venganza ni gloria, buscaba propósito, y lo encontró en medio de la guerra. Pero el precio de ese propósito fue más alto de lo que jamás pudo imaginar. Ahora, escucha con atención, porque las decisiones más importantes de nuestra vida muchas veces se toman en momentos de miedo, no de sabiduría. Y en ese abismo entre la fe y el temor es donde Jefté decidió apostar todo, incluso a su hija. Esta es su historia, la historia del hombre que prometió demasiado. En los días de Jefté, Israel no era una nación unificada ni gobernada por reyes. Era un mosaico de tribus dispersas, cada una con sus propias costumbres, líderes y territorios. Tras la muerte de Josué, el pueblo había caído en un ciclo repetitivo: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación. Era la época de los jueces, hombres y mujeres levantados por Dios, no por linaje real, sino por propósito divino. Eran tiempos de caos moral y confusión espiritual. Israel vivía en un vaivén entre la obediencia y la rebeldía. Dios les había advertido que no se mezclaran con los pueblos paganos, que no adoraran a dioses ajenos. Pero el corazón del pueblo era volátil. Se inclinaban ante Baales, levantaban altares a Astarté, olvidaban el pacto que los había liberado de Egipto, y cada vez que lo hacían, sus enemigos eran enviados como juicio. En esta ocasión, el enemigo tenía nombre: los amonitas, un pueblo guerrero, descendiente de Lot, con una antigua disputa territorial con Israel. Aprovechando la fragilidad de las tribus y su alejamiento de Dios, comenzaron una campaña de invasión por el este. Robaban ganado, destruían aldeas, sometían ciudades enteras.
Los gritos de los campesinos llegaban a los oídos de los ancianos de Galaad, que no sabían qué hacer. Galaad era una de las regiones más vulnerables. Su ubicación geográfica la ponía directamente en la línea de ataque de los amonitas. Y para empeorar la situación, no había en Israel un liderazgo fuerte. Los jueces anteriores ya no estaban. Los valientes guerreros de antaño habían envejecido o caído en batalla. El pueblo estaba dividido, espiritualmente confundido y militarmente débil. La desesperación crecía. Los ancianos se reunían en secreto, buscaban una solución, pero no encontraban ninguna. Los clamores al cielo eran apagados por el eco del miedo. ¿Quién los salvaría esta vez? ¿Quién podría levantarse para detener al invasor? La mayoría de los hombres fuertes ya no confiaban en el Dios de Israel. La idolatría había hecho su trabajo. Debilitó no solo la fe del pueblo, sino también su identidad. Es en este escenario que el nombre de Jefté empieza a circular en susurros entre las tiendas. Algunos lo recordaban como el hijo bastardo de Galaad, otros como el joven problemático que fue expulsado años atrás. Pero había rumores más recientes. Decían que en la tierra árida de Tob, al este del Jordán, un grupo de hombres se había unido bajo su liderazgo. Hombres duros, rechazados, sin patria, y que con ellos Jefté había ganado respeto, influencia, poder. ¿Sería posible que el mismo al que un día echaron como un perro fuera ahora la única esperanza de salvación? La idea era impensable para muchos, pero el tiempo apremiaba. Los amonitas avanzaban, las ciudades caían. Y a veces la necesidad obliga a los orgullosos a mirar hacia donde antes escupían. Fue entonces cuando los ancianos de Galaad tomaron una decisión impensable. Harían el viaje, irían a Tob, buscarían a Jefté y rogarían por su ayuda. Jefté nació con una marca invisible pero imborrable, la vergüenza. No fue recibido con alegría ni envuelto en celebraciones. Fue producto de una noche con una prostituta, fruto de un deseo momentáneo de su padre, Galaad, un hombre de renombre entre los ancianos de la tribu. Galaad nunca negó que Jefté fuera su hijo, pero tampoco lo abrazó como tal. Lo toleró, le dio techo y alimento, pero jamás cariño ni lugar en la mesa de los legítimos. La esposa oficial de Galaad, Naamá, miraba al niño con desprecio. Para ella, Jefté era una mancha en su linaje, un recordatorio constante del error de su esposo. Y sus hijos, los medio hermanos de Jefté, aprendieron desde pequeños a ver en él a un intruso. Abner, Simei y Dodo, nacidos del vientre de Naamá, corrían por los campos de trigo, reían en las fiestas y eran instruidos en los deberes de los herederos. Jefté, en cambio, era una sombra en los pasillos, siempre al margen. Desde muy joven, aprendió a observar en silencio. Descubrió que una mirada podía herir más que una bofetada, que una palabra susurrada podía arder como fuego. No conoció el calor de un abrazo paterno ni la ternura de una madre. Su mundo era frío, incluso bajo el sol de Galaad. Y sin embargo, dentro de ese niño marginado, crecía algo inesperado: fuerza. A los 10 años enfrentó a una serpiente para salvar un cordero. A los 12 se defendió de un grupo de muchachos mayores con una determinación que sorprendió a los adultos. Era fuerte, sí, pero su fuerza no era celebrada, era vista con desconfianza. «Nada bueno puede salir de ese muchacho», murmuraban los ancianos. «Es hijo de otra mujer», decían con desprecio. Cuando Jefté cumplió 17 años, la tensión alcanzó su punto de quiebre. Sus hermanos, ya convertidos en hombres, lo veían no solo como una vergüenza, sino como una amenaza a su herencia, a su apellido, a su posición. Una noche calurosa lo llamaron al campo, lejos de la casa. Allí, con palabras afiladas como cuchillos, le dijeron la verdad que siempre estuvo oculta entre susurros. «Tú no heredarás nada de nuestro padre, no eres uno de nosotros, eres un bastardo, lárgate de aquí».
Nadie lo defendió, ni Galad, ni Naamá, ni el Dios en el que aún creía, solo el silencio. Jefté no respondió, no gritó, no lloró. Con dignidad recogió sus pocas pertenencias, un manto raído, un cuchillo viejo, un odre con agua, y se fue. Los caminos eran pedregosos, sus pies sangraban con cada paso, pero Jefté avanzaba, porque dentro de él una voz apenas perceptible le susurraba: no fuiste hecho para vivir entre los hombres, fuiste hecho para algo más grande. Y así, sin un lugar al cual llamar hogar, sin un apellido que lo respaldara, Jefté comenzó su camino hacia el exilio. No lo sabía entonces, pero ese destierro no era un final, era el principio de su propósito. Jefté caminó hacia el este, dejando atrás las tierras fértiles de Galaad. Cruzó colinas áridas, valles pedregosos y senderos olvidados por reyes y sacerdotes. Iba solo, pero no sin rumbo. Aunque no lo entendiera en ese momento, cada paso lo acercaba a su destino. Así llegó a Tob, un lugar rudo, apartado, habitado por los que no tenían cabida en ningún otro sitio. Era tierra de olvidados. Allí no se hacían preguntas. Nadie hablaba del pasado, porque todos lo habían dejado atrás. Tob era un refugio para ladrones, desertores, deudores, huérfanos, marginados por culpa o por injusticia. En medio de ese caos, Jefté encontró algo inesperado: reconocimiento. Al principio, solo sobrevivía. Dormía en cuevas, comía lo que podía cazar o negociar. Su mirada, afilada por el rechazo, se volvió aún más penetrante. Su silencio se convirtió en un lenguaje que los hombres rudos de Tob sabían respetar. Era joven, pero su presencia imponía. Pronto comenzaron a seguirlo. No fue un liderazgo planificado. No hubo proclamaciones ni ceremonias. Fue algo natural. Cuando una disputa estallaba, Jefté intervenía con firmeza. Cuando un enemigo amenazaba, él era el primero en blandir la espada. Cuando alguien caía, él compartía el pan y el agua. Así, día tras día, su figura se alzaba entre los marginados como un guía, un protector. Los hombres comenzaron a llamarlo jefe. Otros lo llamaban hermano. Jefté no sabía cómo nombrar lo que estaba construyendo, pero sabía lo que sentía. Por primera vez en su vida era aceptado, no por su apellido, no por su linaje, sino por su carácter. Su pequeña comunidad creció. Lo seguían no por obligación, sino por respeto. Algunos incluso lo admiraban. Y en las noches, mientras todos dormían, Jefté contemplaba las estrellas. Se preguntaba en silencio: «Señor, ¿fuiste tú quien me trajo hasta aquí? ¿O me perdí en el camino?». A veces el viento parecía susurrarle respuestas. Otras veces solo recibía el eco del silencio. Pero algo en su interior le decía que no estaba solo, que ese lugar, aunque áspero, era parte de un propósito mayor. Con el tiempo, Jefté se convirtió en un líder temido y respetado. Las aldeas cercanas escuchaban historias sobre el bastardo de Galaad, que ahora comandaba un grupo de guerreros en Tob. Lo llamaban forajido, pero también lo llamaban valiente. Nadie se atrevía a enfrentarlo sin pensarlo dos veces. Sin embargo, dentro de él, el odio hacia sus hermanos seguía latente. No era rabia abierta, sino una espina clavada bajo la piel. Un resentimiento silencioso que no desaparecía. Y aunque intentaba enterrarlo, el destino ya comenzaba a trazar un camino de regreso. Porque en Galaad los tambores de guerra comenzaban a sonar, y el nombre que una vez fue maldito ahora renacía como esperanza. Israel, una vez más, estaba bajo ataque. Los amonitas, sedientos de expansión y venganza, cruzaban fronteras, tomaban ciudades, sometían tribus enteras. El pueblo, atrapado entre la idolatría y el miedo, no tenía un líder que los guiara. Los jueces de antaño ya no estaban. Los guerreros habían envejecido o muerto. La desesperación se extendía como fuego en campo seco. En Galaad, los ancianos se reunían cada noche, pero ya no discutían estrategias. Rezaban, rogaban por un milagro. El pueblo estaba dividido.
Las tribus desconfiaban unas de otras y el enemigo no perdonaba. Fue entonces cuando uno de ellos pronunció, casi como un susurro de vergüenza, un nombre que no se decía desde hacía años: Jefté. Hubo silencio. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Volver a buscar al bastardo que ellos mismos habían expulsado, aquel al que negaron un lugar en la casa de su padre. Pero la necesidad, esa fuerza que doblega el orgullo, los obligó a considerar lo impensable. Montaron sus caballos. Durante días cabalgaron por tierras secas y colinas olvidadas. No llevaban regalos, llevaban súplicas. La arena del camino les golpeaba los rostros, como si la tierra misma resistiera su misión. Al llegar a Tob, fueron recibidos por los hombres de Jefté, rudos, alertas, desconfiados. Ellos sabían quiénes eran los recién llegados, sabían lo que representaban. Jefté los esperaba, sentado sobre una roca alta, con su espada cruzada sobre las piernas, los observó en silencio. Cuando los ancianos desmontaron y se acercaron con paso lento, él no se levantó, no hizo ningún gesto de bienvenida. Solo miró. Jefté, hijo de Galaad, empezó el más viejo. No, lo interrumpió Jefté. Ustedes nunca me llamaron así. El silencio cayó como una piedra. El aire se tensó. Los rostros de los ancianos estaban cubiertos de polvo y vergüenza. Uno de ellos dio un paso adelante. Su voz temblaba. Israel está siendo destruido. Las ciudades arden. Las mujeres son tomadas, los niños esclavizados. Necesitamos un líder, necesitamos a alguien que sepa luchar. Te necesitamos a ti. Jefté los escuchó, sin expresión. Luego se levantó lentamente y caminó hacia la sombra de un árbol. De espaldas a ellos, habló con voz firme. Cuando era joven, me echaron de mi casa. Dijeron que no era digno, que no era uno de ustedes. Me expulsaron como a un perro. Nos equivocamos, susurró el anciano. Fuimos guiados por el orgullo, por la tradición. Pero ahora no se trata de pasado, se trata del futuro. Jefté se giró, los miró a los ojos, uno por uno. ¿Y qué me ofrecen?, preguntó con frialdad. Un caballo, un saco de monedas, una promesa vacía. El anciano tragó saliva antes de responder. Si vienes con nosotros y lideras a los hombres contra los amonitas, serás nuestro jefe. Sobre toda Galaad, no solo un capitán, el juez, el líder. Era una oferta poderosa, pero también peligrosa. Jefté sabía lo rápido que el pueblo cambiaba de opinión. Sabía que la lealtad basada en miedo desaparece con la calma. Se tomó su tiempo, miró al cielo. Luego finalmente respondió. Iré con ustedes, pero sepan esto, ya no soy el joven que expulsaron. Esta guerra nos cambiará a todos. Antes de que los tambores de guerra sonaran en el campo, antes de que el primer acero chocara con escudo enemigo, Jefté sintió la necesidad de buscar algo más que espadas. Buscó a Dios. Aunque el pueblo lo había rechazado, aunque su linaje era considerado indigno, él aún creía. Su fe no era sofisticada ni instruida. Era cruda, nacida del sufrimiento y la soledad, pero era real. El pueblo de Galaad lo recibió con un temor reverente. Habían oído rumores, habían escuchado historias, pero ahora veían con sus propios ojos al hombre endurecido por el exilio. No era un líder común. Su mirada cargaba cicatrices invisibles. Después de ser oficialmente declarado jefe y juez del pueblo, Jefté se retiró a solas. Se apartó del bullicio, caminó hasta un lugar apartado, en la colina cercana a Mizpa, y allí se postró. No había público, no buscaba aplausos, solo estaba él y Dios. Entonces, en voz alta habló. Señor, Dios de Israel, si tú realmente me entregas la victoria sobre los amonitas, entonces haré un voto delante de ti. Jefté cerró los ojos. El silencio era profundo, como si el cielo mismo esperara. Cuando yo regrese en paz, lo primero que salga de las puertas de mi casa a recibirme será tuyo. Lo ofreceré como holocausto, un voto simple en palabras,
pero inmensamente grave en consecuencia. Jefté lo hizo sin saber lo que implicaría. En su mente quizás imaginó un animal, un ciervo, incluso algo simbólico. Pero lo que no comprendía en ese instante era que el corazón de un voto sincero puede arrastrar al alma a los abismos más profundos. En los tiempos bíblicos, los votos eran sagrados, no se hacían a la ligera. Un voto ante Dios era más que una promesa, era un pacto sellado con el alma. Y aunque Dios no exigía ese tipo de promesas, el pueblo de Israel, especialmente sus líderes, muchas veces creían que una muestra extrema de entrega aseguraba el favor divino. Jefté no pidió oro, ni gloria, ni venganza. Pidió victoria para su pueblo y ofreció lo más valioso que saliera a su encuentro. Fue un acto de entrega, pero también de desesperación. Un reflejo de alguien que no se sentía digno por sí mismo, que pensaba que debía pagar un precio para ser escuchado. El pueblo no supo de este voto, solo Dios y Jefté, y con esa carga en su pecho, el nuevo líder se levantó, limpió el polvo de sus rodillas y descendió de la colina. Sabía que la guerra estaba cerca, que el enemigo avanzaba, pero sentía que, con ese pacto, había sellado su destino. Una especie de paz amarga lo envolvía. De vuelta entre los hombres, Jefté comenzó a preparar las tropas. Organizó a los jefes de clanes, distribuyó funciones, estableció vigilancia. Era hábil, no solo con la espada, sino también con la palabra. Dio discursos que encendieron corazones y reavivaron la esperanza. El bastardo ahora hablaba como juez, como elegido, y nadie osaba cuestionarlo. Pero mientras el pueblo se alistaba para la batalla, solo él sabía lo que había prometido. Solo él comprendía el peso invisible que lo acompañaba. La promesa no tenía rostro aún, pero su sombra ya lo seguía. El día amaneció gris sobre los valles de Galaad. Nubes pesadas cubrían el cielo, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Los hombres se alistaban con manos temblorosas y ojos decididos. Por primera vez en años, Israel se presentaría como un solo pueblo frente al enemigo. Jefté recorría el campamento. Su presencia imponía calma. No necesitaba gritar. Su sola mirada bastaba para alinear filas, para silenciar dudas. Vestido con cuero endurecido por la batalla y con su espada cruzada en la espalda, parecía menos un juez que un general forjado en las montañas. Los amonitas no esperaban resistencia organizada. Su estrategia se basaba en el caos interno de Israel. Pero se encontraron con un ejército dirigido por alguien que había aprendido a luchar desde la exclusión, que conocía el sufrimiento y no temía la muerte. Jefté no peleaba solo por victoria, peleaba por redención. Antes del enfrentamiento, Jefté intentó un último recurso, la palabra. Envió mensajeros al rey de Amón con un mensaje claro y firme. Les recordó la historia, cómo Israel no había invadido sus tierras, cómo Dios les había dado la victoria contra otros pueblos, no contra ellos. Le pidió al rey que abandonara el conflicto, que evitara el derramamiento de sangre, pero el rey rechazó la propuesta. Su ambición cegaba la razón. Estaba convencido de que Israel era débil, que sus dioses lo habían abandonado. Ignoraba que esta vez el líder que tenían no era uno común. La batalla comenzó con un estruendo de cuernos y el golpear de tambores. Los israelitas, bajo la dirección de Jefté, usaron el terreno a su favor. Conocían cada colina, cada arroyo, cada pasaje oculto. Atacaron con inteligencia, dividiendo las fuerzas enemigas, tendiéndoles emboscadas, cortando sus líneas de suministro. El combate fue feroz. El aire se llenó de polvo y gritos, el suelo de sangre. Pero mientras los amonitas se desmoronaban, los israelitas se levantaban con una fuerza que no venía solo del músculo, sino del espíritu. El liderazgo de Jefté, su convicción inquebrantable, había infundido valentía incluso en los más débiles. Día tras día, las batallas continuaron.
Las ciudades conquistadas fueron liberadas. El enemigo, desmoralizado, comenzó a retroceder. Y cuando el sol cayó sobre el campo final, Israel se alzó victorioso. El rey de Amón huyó, su ejército fue dispersado. Por primera vez en mucho tiempo, la tierra de Galaad volvió a respirar en paz. La gente celebraba, las mujeres danzaban, los niños corrían con ramas en las manos, los ancianos lloraban de alivio, y todos decían un mismo nombre, Jefté. Pero mientras los demás festejaban, él cabalgaba en silencio. Su rostro no mostraba alegría, sus ojos, aunque firmes, escondían tormento, porque la victoria que había logrado no era completa, no para él. Sabía que debía volver a casa, que su pueblo lo esperaba con honores, pero también sabía lo que había prometido. En medio de la algarabía, su corazón era un campo de batalla aún más cruel. El eco de sus propias palabras lo perseguía. Lo primero que salga a recibirme será tuyo. Con cada paso del caballo, la tensión crecía, porque lo que había empezado como una estrategia militar se convertía ahora en una tragedia personal. Jefté no volvía solo como juez, volvía como deudor ante el altar del Señor. Jefté cruzó las colinas de Galaad con la victoria en sus espaldas, pero con el alma desgarrada. A cada paso del caballo, el recuerdo de su promesa le martillaba el pecho. Había ganado la guerra, sí, pero la paz no lo acompañaba. Su voto, pronunciado en soledad, exigía cumplimiento. No había marcha atrás. El sol caía cuando llegó a su hogar. Desde lo alto del camino pudo ver las tiendas, las antorchas encendidas, la multitud reunida para recibir al héroe. Ni una sola voz sabía del voto, pero todos sabían de su triunfo. El pueblo de Galaad lo esperaba con cantos, con palmas, con júbilo. Pero Jefté no sonreía. Entonces ocurrió. Las puertas de su casa se abrieron y lo primero que salió fue su hija, la única, su única hija. Salió bailando, tocando panderos, celebrando a su padre. Vestía de blanco, con flores en el cabello. Cantaba con alegría. No sabía que cada paso que daba era una daga más en el corazón de Jefté. Él descendió del caballo como si el peso de la tierra cayera sobre él. Cayó de rodillas, rasgó sus vestiduras. El pueblo se detuvo. El silencio fue inmediato. ¡Ay, hija mía!, gritó, me has quebrantado el alma, me has herido como nadie, porque he hecho un voto al Señor y no puedo volver atrás. La joven lo miró, sin entender al principio, pero pronto sus ojos, tan parecidos a los de su padre, comprendieron. No lloró, no gritó, se acercó, se arrodilló junto a él y puso una mano sobre su hombro. Padre, dijo con calma, si hiciste un voto al Señor, haz conmigo como prometiste. Él te ha dado la victoria, cumple tu palabra. La madurez de aquella joven sobrepasaba la de muchos ancianos. Aceptó su destino no por ignorancia, sino por fe, pero pidió algo. Déjame 2 meses para ir a las montañas con mis amigas, para llorar mi virginidad. Jefté aceptó. Ella partió. Durante esos días no hubo festejo en su casa, solo espera, solo silencio. Y cuando regresó con el rostro sereno, sin lágrimas, sin reproches, se entregó. La Escritura dice que Jefté cumplió su voto. Algunos intérpretes debaten si la ofreció literalmente como sacrificio o si la dedicó al servicio del templo, permaneciendo virgen de por vida. Pero el texto sugiere que fue un acto irreversible y trágico, una sombra que nunca se apartaría del legado de Jefté. La historia termina abruptamente. No hay aplausos, no hay gloria, solo memoria. Cada año, las hijas de Israel iban al monte a recordar a la hija de Jefté, no por su muerte, sino por su entrega, por su fe, por su dignidad. Y Jefté siguió gobernando por 6 años más, pero algo en él había cambiado. Ganó la guerra, pero pagó un precio que nadie puede medir. Su historia es una advertencia, un espejo.
Nos habla de la seriedad de nuestras palabras, del poder de nuestras decisiones y de cómo incluso la fe, mal guiada, puede llevarnos por caminos dolorosos. Porque a veces la victoria viene acompañada de pérdida y a veces lo que prometemos en un momento de temor marca el resto de nuestra vida. La historia de Jefté no termina con su victoria ni con el cumplimiento de su voto. Termina en el silencio, en esa pausa amarga que deja una vida marcada por decisiones irreversibles. Su nombre, aunque manchado por la tragedia, quedó registrado entre los jueces de Israel. Pero más allá de los títulos, de las hazañas militares y del liderazgo, Jefté es recordado por algo mucho más humano: su dolor. ¿Fue su voto un error? Muchos creen que sí. Dios no exigía sacrificios humanos. Las Escrituras son claras en cuanto al valor de la vida. Pero en la mente de Jefté, criada entre el rechazo y la necesidad constante de probar su valía, quizás pensó que debía demostrar su fe con una ofrenda extrema. Quizás creyó que solo mediante algo radical podría ser aceptado, no solo por Dios, sino también por su pueblo. Y esa es, tal vez, la herida más profunda de su historia. Jefté no sabía que ya era suficiente, que no necesitaba probar nada, que su valor no dependía de linajes, ni de votos, ni de promesas desesperadas. Su hija, por otro lado, representa la aceptación, la fe silenciosa, la obediencia con dignidad. Ella no es víctima de un castigo divino, sino testigo de las consecuencias humanas. Su sacrificio nos deja una pregunta: ¿cuántas veces tomamos decisiones que afectan a quienes amamos, creyendo que hacemos lo correcto? Jefté nos obliga a reflexionar sobre nuestras palabras, sobre lo que prometemos bajo presión, sobre los impulsos religiosos que, sin guía, pueden llevarnos por caminos sombríos. Pero también nos muestra que incluso los rechazados, los marginados, los olvidados, pueden ser instrumentos de propósito. En la Biblia, no todos los héroes son perfectos. Algunos son rotos. Algunos, como Jefté, llevan cicatrices que nunca sanan. Pero aún así, Dios los usa. Porque no se trata de pureza, sino de disposición. No se trata de tener un pasado limpio, sino un corazón dispuesto. Hoy, la historia de Jefté nos sigue hablando. Nos recuerda que la fe necesita sabiduría, que los votos deben ser medidos y que incluso en medio de la oscuridad, Dios sigue escribiendo historias con personas imperfectas, personas como Jefté, personas como tú, personas como yo.